Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Qué bendición. Nuevamente, un domingo más, estar reunidos. Amén. Estar reunidos virtualmente para poder exaltar y glorificar el nombre del Señor y impartir la palabra del Señor. Creo que es lo más importante. Amén. La palabra de nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Pero antes de orar, quiero que leamos un pasaje. Quiero que leamos un pasaje para dar la introducción del tema. ¿Verdad? Está en Juan 11:4. Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad de Lázaro, ¿verdad? Que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén, hermanos, sea glorificado. Entonces, esto es, amados hermanos, lo que el Señor, ¿verdad? Nos quiere enseñar, que todo sea para la gloria de Dios. Lo que tú estás pasando, lo que yo paso, que sea todo para darle gloria a Dios. Amén. No a nosotros, oh Jehová, a tu nombre sea la gloria. Amén. Entonces dije esta enfermedad de Lázaro, ¿verdad? Que lo llevó a la tumba, ¿verdad? Cuatro días, ¿verdad? No era simplemente de muerte, no, era para que el nombre del Señor fuera glorificado. Y de eso vamos a hablar en esta hora, de las enfermedades. Amén. Porque hay dudas, porque tenemos dudas, siempre le preguntamos al Señor, Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Verdad? A veces no tenemos la respuesta, ¿verdad? Audible que hiciéramos de parte de Dios, ¿verdad? Pero si queremos escuchar la voz de Dios, la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a las enfermedades. Amén. Pero antes oremos ahí donde tú estás, inclina tu rostro y pídele al Señor que sea Dios el que te hable. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, por esta tarde, Señor, por este día, Señor, que tú has creado, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana, cada día, papá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, venga como un consuelo, Señor, como una palabra dirigida, Señor, por ti, papito lindo. Que salga de tu trono, de tu corazón, directamente, papito lindo, al corazón de mis hermanos, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos hable en esta hora, porque tú eres el único, papito lindo. El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, papito lindo, para poder entender tus caminos, para poder entender, Señor, tus misterios, para poder entender, Señor, tus secretos y tu trato para con nosotros, papito lindo, Señor. Bendigo esta hora, bendigo a mis hermanos que sean, Señor, terreno fértil para que esta palabra, Señor, caiga, Señor, y lleve fruto, Señor, y mucho fruto, papito lindo. Apelamos a la unción quíntuple de los 5 ministerios, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces de esto vamos a hablar en este día, amados hermanos, de las enfermedades, amén, porque recordemos, es un repaso de lo que hemos hablado en los discipulados, amén, pero igual hacemos el video y enviamos el video, amén, para que lo puedas escuchar nuevamente, ¿verdad? Es como cuando uno ve, como cuando ve una película por segunda vez, se entiende más que cuando la primera vez que la vio, ¿verdad? Entonces, igual hay hermanos que todavía no hemos podido, que se puedan reunir con nosotros en los discipulados, pero por eso enviamos el video. Amén. Entonces, parte de lo que hemos estado hablando en nuestros discipulados, amados hermanos, que hay enfermedades que dice ahí, que son para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Hay enfermedades de muerte, dice que Eliseo murió de la enfermedad que iba a morir, ¿verdad? Pero hay enfermedades que no son de muerte. Amén. Hay enfermedades, ¿verdad? Tenemos que entender, amados hermanos, que hay enfermedades que son del cuerpo, pero hay enfermedades que son del alma y hay otras enfermedades que son del espíritu. Por ejemplo, una enfermedad del espíritu, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, la idolatría, el ateísmo, el creerme yo suficiente y no necesitar de Dios, es una enfermedad claramente del espíritu. Hay enfermedades del alma y prontamente vamos a estar dando un tema respecto al alma, ¿verdad? Porque en el alma están los sentimientos y están las emociones y hay enfermedades como traumas, como complejos, como cosas de nuestro pasado, amén, que hacen una fisura en el alma, amén. Pero hay enfermedades del cuerpo, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que todos sabemos, hay enfermedades internas o externas. Por ejemplo, la lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad externa que se notaba por fuera, pero hay enfermedades, ¿verdad? Internas, que aunque no se ven, ¿verdad? Pueden estar ahí, amén. Por ejemplo, el cáncer
bueno, tantas cosas, amén. Pero bueno, no queremos enviar una palabra de negatividad, no, al contrario, una palabra de positivismo, amén. Pero hay enfermedades del cuerpo, el alma y el espíritu, amén. Y necesitamos que el Señor ministre estas tres áreas en nosotros, amén. El espíritu, el alma y el cuerpo. Como aquella mujer, recordemos aquella mujer que el Señor le dijo, hija, tu fe, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. ¿Ok? Tu fe te ha hecho salva, espíritu. Ve en paz sus emociones, sus sentimientos. Amén. Y queda sana de tu azote, ese azote del cuerpo. Amén. Que tenía del flujo de sangre. Amén. Entonces el Señor tiene que ministrar esas tres áreas. Por eso cuando venimos a la Santa Cena, el Señor ministra estas tres áreas. Dice que el que toma la cena indignamente, dice que algunos están enfermos, otros debilitados y otros mueren. Amén. Pero nosotros que la tomamos dignamente, amén, discerniendo el cuerpo del Señor, eso, amados hermanos, nos trae una sanidad. Una sanidad, no sanación, sanidad, amén, en estas tres áreas. Amén, hermano. Entonces, vuelvo y repito, hay diferentes tipos de enfermedad. Hay enfermedades que son procesos para sanar mi alma, por decirlo así, ¿verdad? Un proceso para liberar. El enemigo, sabemos, ¿verdad? Que a Job, por ejemplo, lo enfermó. Entonces el enemigo puede enfermar con el permiso de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le quitó el vallado, el enemigo lo pudo enfermar. Hay enfermedades que son hereditarias, ¿verdad? Que tenemos que reconocer y discernir y entender y empezar a cortarlas en el nombre del Señor. Amén. Yo siempre recomiendo a los hermanos, pregúntale a tu papá, pregúntale a tus abuelos si aún los tienes, pregúntale a tus bisabuelos si tienes la bendición de tenerlos, cómo eran, ¿verdad? Nuestros ancestros, cómo se comportaban y en este caso, qué enfermedades tenían, para empezar a cortar en el nombre del Señor. Amén. Y hay enfermedades, amén, que son enviadas, ¿verdad? Que por espíritus inmundos o por envidia, por hechicería, por amarres o por muchas cosas, que Dios reprenda eso. Amén. Que Dios reprenda eso, que eso no se mueva en el pueblo del Señor. Amén. Pero son procesos. Las enfermedades muchas veces, amados hermanos, son procesos. Amén. Para liberar o tratar más bien nuestra alma. No es enfermedad y muerte, amados hermanos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Entonces, que lo que estés pasando sea para que el nombre de Dios sea glorificado y que sea de testimonio. Amén. Que ese testimonio, eso que Dios te está dando, que Dios te sana o Dios te está tratando, para que sea de testimonio. Amén. De que somos hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces, no, en todas las enfermedades no podemos generalizar. No podemos decir, es que es esto, o es lo otro, o es esto. Ahora tenemos que ver cada caso por aparte. Amén. Por ejemplo, cuando Job pasó lo que pasó, ¿verdad? El enemigo lo tocó. Amén. Pero el enemigo no nos puede tocar. Sin el permiso de Dios, el enemigo no te puede tocar. Puede mandar dardos a la mente, pero para eso tenemos el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo. Amén. Entonces, solo que Dios le dé permiso. Amén. Entonces, tenemos que discernir. Yo les decía a los hermanos en estos días, tenemos, hermanos, que discernir. Amén. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Por qué lo estamos pasando? ¿Para qué lo estamos pasando? Tenemos que preguntarle al Señor. Amén. Tenemos que cuestionarnos nosotros y preguntarle al Señor para que Él traiga revelación. Dice que el Santo Espíritu de Dios dice que nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Y Él nos trae a la luz y Él es el que logra discernir los corazones e intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, aunque no lo conozcamos, el Señor puede interceder por nosotros para traernos a la verdad. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿O por qué lo estoy pasando? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que abrí alguna puerta? ¿O será que mis antepasados, verdad, abrieron una puerta que yo no he cerrado, que no he cortado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Amén. ¿O para qué? ¿O para qué? Yo creo que esa es la pregunta más importante. ¿Para qué? No por qué, sino para qué estoy pasando en esto. Amén. Y esperar en Dios. Confiar en Dios, esperar la respuesta del Señor, que a veces no es fácil. A veces el Señor responde sí, a veces responde no, a veces responde espera, después te voy a dar la respuesta. Amén. Entonces tenemos que ser pacientes, pero sí es muy importante, amados hermanos, poner todo esto delante del Señor. Si estás pasando alguna enfermedad, ponla delante del Señor. Amén. Y espera en Dios, confía en el Señor para que no haya un sentimiento de culpabilidad. Vuelvo y repito, el enemigo no te puede tocar, pero puede mandar dardos condenatorios. Él viene a condenar, Él viene a robar, hurtar y destruir. Amén. Entonces que no vengan dardos de condenación para nuestra vida o dardos de culpabilidad. Amén. No, presentemos todo delante del Señor. Amén. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Que la iglesia o que el cuerpo, que los que venían a Él era porque estaban enfermos, amén, pero que Él los quería sanar, amén. De hecho, dijo, los enfermos no tienen necesidad de médico,
los sanos, sino los enfermos. Amén, hablando de enfermedades. Entonces, la pregunta es también, ¿qué será que lo que hice? ¿Qué hice? Porque recordemos a aquel hombre de la fuente de Betesda, que el Señor lo sacó de ahí, porque era un lugar que no era Dios. Era un lugar donde habían, amados hermanos, cojos, habían enfermos, habían multitud, ¿verdad? Dice la Biblia, paralíticos, ¿verdad? Y dice que algún movimiento del agua, ¿verdad? Y cuando el Señor llegó, no lo metió al agua, él le dijo, ¿quieres ser sano? Y ahí mismo lo sanó. Y después más adelante el Señor lo halló, ya no en ese lugar, en el lugar correcto, en el templo, dándole la gloria al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Mira, has sido sanado. Mira, te saqué de ahí, has sido sanado. No peques más, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces esta enfermedad de este hombre era porque algo había hecho, él o sus antepasados, vuelvo y repito, amén, algo había hecho. Entonces tenemos que ir al Señor y preguntarle, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, ya te sanamos, no vuelvas allá más, ¿verdad? Porque te puede pasar algo peor. Entonces era que él estaba pasando, ¿verdad? Por algo, algo ahí. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos, amados hermanos, es, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Por ejemplo, dice Pablo que él tenía un aguijón en la carne. Amén. Dice que llegaba un mensajero de Satanás a bofetearlo. Dice que 3 veces él le rogó al Padre, Padre, quita esto de mí, quita este aguijón de mi carne, ¿verdad? Y que el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, Pablito. Amén. Entonces, que te baste la gracia. Amén. Entonces, era por la revelación. ¿Por qué Pablo estaba pasando eso? Él más adelante lo dice, por la revelación, para que él no se inflara, para que no se le enfermara su espíritu con orgullo, con vanidad. Por la revelación que estaba recibiendo, el Señor permitía, amén, que ese mensajero de Satanás abofeteara a Pablo, amén, pero era para que él, ¿verdad? Fuera humilde, amén, fuera humilde. Entonces la pregunta de Pablo era, ¿qué me quieres enseñar? Eso tenemos que decirle al Señor en esta hora, amén, hermano. Entonces hay enfermedades, ¿verdad?, que son para los hijos de Dios. Hay enfermedades para el mundo, enfermedades aparte. De hecho el Señor dijo, ¿verdad?, mira, que guardes, ¿verdad?, lo recto delante de mí, que guardes oído a mi palabra, a cumplir la voz de Dios, mis mandamientos, ¿verdad? Si tú cumples eso, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, ninguna plaga de las que se enviaron a los egipcios a Egipto, ¿verdad?, enviaré a ti. Entonces hay enfermedades que son para Egipto, para el mundo, y hay enfermedades que son para los hijos de Dios. Amén. Otro pasaje más adelante dice que si le servimos al Señor, Él va a quitar toda enfermedad en medio de su pueblo. Eso trae el servicio, amados hermanos. El servirle a Dios quita toda enfermedad. Amén. Hablando de enfermedades del mundo, ¿verdad?, recordemos cuando robaron el arca, ¿verdad?, el arca del Señor, ¿verdad? Dice que a este pueblo, ¿verdad?, cuando metieron el arca, ¿verdad?, en el templo de Dagón, ¿verdad?, dice que un día llegaron y el Dagón, ¿verdad?, la estatua de Dagón estaba sin mano, ¿verdad?, estaba en el suelo. Amén. Pero dice que a los habitantes, ¿verdad?, de esta tierra, dice que el Señor les envió tumores, enfermedades. Algunas versiones dicen que les mandó hemorroides y un montón de cosas. Amén. ¿Por qué? Porque estaban en contra del pueblo de Dios y en contra de la palabra, y estaban irrespetando el arca, ¿verdad?, el arca de la presencia, ¿verdad?, que nos habla, amén, de la presencia de Dios. Amén, hermano. Entonces hay enfermedades, vuelvo y repito, que Dios permite. Hay enfermedades del mundo que esas no nos van a afectar a nosotros. De hecho, la tierra, amados hermanos, la tierra que tú ves, ¿verdad?, esta tierra está enferma, ¿verdad? ¿Y por qué la tierra está enferma? ¿Por qué tanto cambio climático? ¿Por qué el fenómeno del niño? ¿Por qué el fenómeno de la niña? ¿Por qué tantas cosas, amados hermanos? Cambios atmosféricos, que un día llueve, que un día hace lluvia, y ya no hay invierno y ya no hay verano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿verdad?, una de las leyes que el Señor le dio a su pueblo allá en Levítico fue: la tierra, dice, la vas a sembrar, la vas a cosechar, ¿verdad?, 6 años. El 7º año le darás descanso, dejarás que la tierra tenga descanso, y eso no se cumplió. Y al no cumplirse, amados hermanos, esto es por eso que estamos teniendo las consecuencias, por no obedecer la voz de Dios. Amén, hermano. Entonces hay que discernir, ¿verdad? Hay que discernir cuál es la enfermedad que estamos pasando, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedad, lo primero que se nos viene a la mente, amados hermanos, es Job. Es Job, ¿verdad? Como Job, ¿verdad?, fue tocado por el enemigo, vuelvo y repito, con permiso de Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él tomaba un
un pedazo de teja, un leño, y dice que se rascaba, ¿verdad? Las úlceras que él tenía, las llagas que él tenía, amén. Pero ¿por qué Job pasó eso, amados hermanos? ¿Por qué Job pasó eso? Porque él tenía enfermedades en su espíritu, tenía enfermedades en su alma que tenían que ser sanadas. Entonces Dios lo metió a un trato de Dios, para formar a Job. Entonces hay muchas enfermedades, amados hermanos, que son para tratarnos a nosotros, ¿verdad? Yo conocí la historia de un señor, ¿verdad? Me guardo el nombre de un señor, ¿verdad? Que tuvo una enfermedad muy fuerte, ¿verdad? A mí me contaban, yo era pequeño cuando me contaban que tuvo una enfermedad muy, muy fuerte, ¿verdad? Y por medio de un cáncer y unas cosas, ¿verdad? Y él, cuando a mí me contaban la historia de ese señor, él había sido una persona muy mala, ¿verdad? En vida. Entonces él tuvo un proceso, ¿verdad? Yo me imagino que Dios, ¿verdad? Lo estaba tratando él, aunque no era cristiano, en su misericordia Dios lo estaba tratando su cuerpo para sanar su alma. Amén, como aquel hombre que Pablo dijo, entregarle ese cuerpo a Satanás, ¿verdad? Para que su espíritu sea levantado en el día del Señor, amén. Entonces muchas veces vienen tratos, amados hermanos, para que Dios saque algo bueno, amén. Y eso fue lo que pasó con Job, ¿verdad? Job, ¿verdad? Por sus enfermedades del espíritu y sus enfermedades del alma, dice la Biblia que Dios lo metió un trato a su cuerpo. Amén, un trato a su cuerpo. ¿Pero para qué? Para que al final, ¿verdad? Durante 42 capítulos, ahora sí Job dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esté fuera de ti o que se esconda de ti. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces el trato de Dios para Job fue para eso. Y después Dios lo multiplicó y le dio el doble de todo lo que tenía. Le dio otra vez 7 hijos, ¿verdad? Pero le dio el doble de todo lo que tenía. Amén, hermano. Entonces ese era el trato de Dios para la vida de Job. Amén. Que entonces, como a Pablo, que nos baste la gracia del Señor. Amén. Que nos baste la gracia del Señor para que el poder de Dios se perfeccione en esa tu debilidad, en esa debilidad o en esa enfermedad. Entonces oremos al Señor, ¿verdad? Para que Él haga y para que Él nos conceda lo que le pedimos. Amén, hermano. Entonces tenemos que tener eso claro. Amén. Hay espíritus de enfermedad. Recordemos que aquella mujer que durante 18 años, ¿verdad? 18 años estuvo encorvada, ¿verdad? Y dice que ella solo veía para el suelo, lo terrenal. Amén. No erguir nuestra cabeza cuando nuestra redención está cerca, sino viendo, amados hermanos, las cosas terrenales, ¿verdad? 18 años, pero si tú lo buscas en la Biblia, dice que era un espíritu de enfermedad el que lo tenía encorvada y no se podía enderezar. Y el Señor la vio y el Señor la sanó, el Señor la liberó. Amén, hermano, le quitó, por decirlo así, ese espíritu de enfermedad. Amén. Entonces hay espíritus que son tratos para el cuerpo, tratos para el alma y tratos para el espíritu. Amén. Entonces recordemos, ahora que hablábamos de Lázaro, ¿verdad? Lázaro que tipificaba el cuerpo, Marta que tipificaba el alma, María que tipificaba el espíritu. Amén. Por eso es que el trato de Dios para Lázaro, ¿verdad? Era para tratar su cuerpo. Lázaro que no quería nada con el Señor. Lázaro que cuando el Señor hacía un discipulado, él se iba, ¿verdad? Él no le interesaba, ¿verdad? Vino un trato para él y después vemos que después de la resurrección, vemos que está María a los pies del Señor, Marta sirviendo sin afanarse y Lázaro sentado a la mesa escuchando la palabra de Dios. Amén. Eso vino a ser el Señor. ¿Verdad? El Señor vino, amados hermanos, y dice que a todos los sanaba, por parejo, a todos los sanaba. Dice que él iba enseñando y predicando, ¿verdad? Y iba quitando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Amén, toda dolencia del pueblo. Entonces, pero es tremendo, amados hermanos, porque yo le decía a los hermanos en el discipulado ahora, ¿por qué el Señor durante sus 3 años y medio de ministerio, por qué nunca sanó al cojo de la hermosa? ¿Recuerdan el cojo de la hermosa? Cuando dice que iban Juan y Pedro, que subieron juntos, ahora sí subieron juntos a orar, a la hora novena, a orar, y dice que cuando llegaron al templo, en la entrada del templo estaba el cojo de la hermosa, y que les pidió una limosna, y fue cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre del Señor sé sano, en el nombre del Señor restáurate, en el nombre del Señor levántate, ¿verdad? Y dice que este cojo entró al templo saltando, cantando, danzando, glorificando el nombre del Señor, dándole la gloria al Señor, y los que lo veían se impactaban. Entonces fue, ¿verdad?, ese momento para ese pueblo específico, ¿verdad?, el trato.
¿verdad? Por medio de este hombre, ¿verdad? Entonces, no era en el tiempo de Jesús, era más adelante. Entonces, cuando tú estás en una enfermedad y tú dices, Señor, pero ¿por qué no me sanas? Este es mi tiempo, ¿por qué no me sanas en este momento? Como el cojo de la hermosa, espera, ¿verdad? Espera, porque necesitas que Dios te use, amén, para exaltar y glorificar el nombre del Señor, y que el testimonio de tu sanidad convenza a muchos, como a estos del templo de la hermosa, que los sacó de una religiosidad por medio del testimonio de este ex cojo. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos también, bueno, ¿a quién vamos en enfermedad? ¿A quién vamos en enfermedad? Porque me recuerdo aquel hombre, ¿verdad? Dice que Asa dice que se enfermó gravemente de los pies, así dice la Biblia, en Crónicas creo, se enfermó Asa gravemente de los pies, pero dice, en su enfermedad, dice, fue a los médicos, no buscó a Jehová, no buscó a Dios, sino que a los médicos. Entonces la pregunta, amados hermanos, es ¿dónde vamos cuando estamos enfermos? ¿A dónde vamos? Amén. Entonces, recordemos, ¿verdad? Hay enfermedades de muerte, hay enfermedades que no son de muerte. Eso es muy importante que lo tengas claro. Si estás ahí en tu lecho, ¿verdad? De enfermedad, ¿verdad? Más con esto del COVID y tantas cosas, ¿verdad? Que ahora una persona se resfría y inmediatamente, ¿verdad? Vienen pensamientos, vienen dardos del enemigo. No, hombre, si era normal, si era normal enfermarse, era normal un resfrío. Ayer hablaba con mi mamá y yo le decía, mami, y es tremendo porque en los 5 o 6 meses de pandemia, ¿verdad? Es poco los casos de gripe que se ven, ¿verdad? Antes era muy común, más cuando entraban las lluvias, y entraron las lluvias, amados hermanos, y no hay tanta enfermedad de gripe. ¿Por qué? Porque la tenemos aquí en el pensamiento, no me puede gripe, no me puedo enfermar, Señor, guárdame, Señor, cuídame. Amén. Entonces, eso demuestra que muchas enfermedades son mentales, que muchas gripes, muchas alergias, muchas tos, muchas cosas, amados hermanos, son mentales. Porque hagamos memoria, ¿cuántas personas ha visto usted engripadas desde que empezó esta famosa pandemia? Son pocas, ¿verdad? Porque inmediatamente lo relacionamos con el COVID. Pero yo le decía a mi mamá, no, hombre, es un resfrío, es normal. Amén, que Dios reprenda todo espíritu de resfrío y toda enfermedad. Amén, pero es normal enfermarse de un resfrío. Es algo normal, no es una enfermedad de muerte. Amén, hay enfermedades que sí son de muerte. Vuelvo y repito, Eliseo dice la Biblia que enfermó de la enfermedad que iba a morir, pero Elías, ¿verdad? El antecesor de él, el padre espiritual de él, por decirlo así, o el maestro, ¿verdad? De él, dice que él no murió. Dice que él fue arrebatado, que fue llevado, como Enoc dice que fue llevado para no ver muerte. Amén. Entonces esto nos habla, amados hermanos, que algunos, ¿verdad? En estos tiempos, algunos enfermarán, ¿verdad? Se van a enfermar y van a morir. Pero no es por el COVID, ¿verdad? Simplemente es porque ya era el día que Dios tenía predestinado para él, tenía preordenado para él. Amén. No hay quite. Cuando Dios dice ahí, no hay quite. ¿Podemos alargar nuestros días? Sí, podemos alargar nuestros días. Dice la Biblia, si honramos a padre y madre. Pero el día que el Señor dijo, ese día va a ser, sea por COVID o sea por lo que sea, ¿verdad? El Señor tiene el control de todo. Dice que Él tiene contabilizados los cabellos de tu cabecita. El Señor todos los tiene contabilizados. Amén. El Señor tiene control de todo. Entonces, vemos un Pedro que sí murió, un Moisés, un Esteban, un Jacob que murieron, ¿verdad? Pero vemos un Enoc, ¿verdad? O un Elías o un Juan que aún no ha muerto. Amén. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después vendrá el juicio. Amén, hermano. Entonces, la pregunta, vuelvo y repito, es ¿a quién vamos cuando estamos enfermos? ¿A quién vamos? Primero tenemos que ir al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Amén. Vamos al Señor. Y Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es esto? Amén. Si es algo, ¿verdad? Obviamente tenemos que ir a los médicos. Obviamente, ¿verdad? No podemos caer en el error, ¿verdad? De aquellos, he escuchado comentarios de algunos pastores que dicen, no use la mascarilla, porque si usted usa la mascarilla, ese es el sello del enemigo y ese es el sello. No, hombre, hermanos. No. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Hacemos los discipulados, igual vamos, nos lavamos las manos, aplicamos el gel, usamos la mascarilla, nos sentamos en burbujas. Amén. Tenemos que ser sabios y prudentes. No podemos aplicar o enseñar la super fe, porque no. Amados hermanos, no. Tenemos que usar nuestra mascarilla si andamos en el transporte público, en un taxi, en un Uber, o si vamos a entrar a una tienda o a la pulpería o al supermercado, usemos nuestro cubrebocas para protección nuestra y también protección de los demás. Amén. Pero ¿a quién vamos? La pregunta es, ¿a quién vamos cuando estamos enfermos? Porque recordemos que a Pablo le dijo, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, bueno, por esos dolores, esas frecuentes enfermedades de tu estómago, te recomiendo que tomes un poco de vino, un poco.
Porque ese pasaje se agarran muchos para, ahí está, se puede tomar, es saludable tomar. Entonces tenemos que tener el cuidado. Entonces, ¿a quién vamos? Hay remedios bíblicos, por decir así, ¿verdad? Hay remedios, dietas bíblicas que tenemos que aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Y entre menos pastillas usemos, entre menos fármacos, entre menos droguería, porque así se llaman las farmacias en otros países, entre menos drogas usemos para nuestro cuerpo, amados hermanos, será mejor, para no hacernos dependientes o codependientes de tanta pastilla. Yo, por ejemplo, difícilmente me tomo una pastilla, no me gusta. Prefiero orar, prefiero pedirle al Señor. Obviamente, si me duele la cabeza y oré y me duele la cabeza, me tomo una pastilla, no tiene nada de malo. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que muchas pastillas dañan, ¿verdad? Y nos hacemos dependientes de esas pastillas. Amén. Tenemos que tener ese cuidado. Y vuelvo y repito, el 80% de las enfermedades son mentales. Y esto del COVID lo ha reflejado así. No vemos personas que se enfermen, que se resfríen como antes. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Vuelvo y repito, hay dietas bíblicas, por decir así. Dice la Biblia que en Hechos 19 dice que oraban por los paños, por los delantales, ¿verdad? Del cuerpo, ¿verdad? Y los enviaban a los enfermos que no podían ir para ser sanados, ¿verdad? Y dice que eran sanados y muchos espíritus salían de ellos. Amén, hermano. Entonces, otro remedio bíblico. Santiago 5, siempre lo hemos hablado. Santiago 5 dice, ¿está alguno afligido? ¿Verdad? Haga oración. ¿Está alguno contento, feliz, alegre? Cante alabanzas. Ojo, ¿está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora es muy fácil porque ahora hay WhatsApp. O ahora se puede llamar, en esos tiempos bíblicos no. Pero dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y siempre lo hemos dicho, ancianos no son los viejitos de la iglesia. Ancianos son los ministros, son los pastores. Ancianos son los líderes, ¿verdad? De las iglesias, ¿verdad? Y dice que lo llamen, ¿verdad? Y que ore, ¿verdad? Y que lo llame para que ore, ¿verdad? Ungiéndole con aceite, ¿verdad? Porque el aceite es un punto de contacto, ¿verdad? Es un punto de fe, es como la sangre en los linteles de las puertas. Cuando el espíritu de muerte pasaba, veía la sangre y no entraba a esa casa. Entonces son puntos de contacto, así como el diezmo, así como la ofrenda, ¿verdad? Son puntos de contacto entre el cielo y la tierra. El aceite que aplicamos, que se aplica, que se unge en los enfermos, dice que eso es un punto de contacto, porque más adelante dice, y la oración de fe salvará, no dice sanará, dice salvará. Qué tremendo, amados hermanos, eso, qué secreto ahí, pero sana, ¿verdad? También al enfermo. Amén. No es el aceite, es la oración, porque más adelante dice, ¿verdad? Que la oración del justo o la oración del justo puede mucho, la oración eficaz puede mucho. Amén. Entonces, si nos ponemos de acuerdo 2 o 3 acá en el nombre del Señor y lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Entonces nos ponemos de acuerdo, ungimos a la persona como aceite, como una señal, y Dios lo puede sanar, y Dios lo va a sanar. De hecho, a ese mismo pasaje dice que si nos confesamos las ofensas los unos a los otros, seremos sanados. Amén. Eso quiere decir, amados hermanos, que hay cárceles espirituales, que hay enfermedades espirituales, que hay enfermedades del alma, amados hermanos, que están ahí, ¿verdad? Porque yo no he ido a pedir perdón, o porque no me he perdonado, o porque no he perdonado a quien me ofendió. No, tenemos que confesarnos, ¿verdad? Nuestros pecados para ser libres, para sacar a esa persona a la cárcel y salirme yo. Eso es un principio bíblico, amado hermano, que tenemos que aplicar. Amén. Confesémonos los pecados los unos a los otros, nuestras ofensas los unos a los otros. Dice que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, o sea, nos quita, amados hermanos, muchas enfermedades. Amén. Entonces, ponte a cuentas con Dios. Al primero que tenemos que pedirle perdón es a Dios. Amén. Pero arréglate con tu hermano. Tiene que ser un arreglo vertical, pero también horizontal. Amén. Y tenemos que ir también a lavar nuestros pies, ir a ministrarnos. Amén. Muchas veces las enfermedades no salen porque no nos hemos ministrado correctamente. Amén. Esta mujer que Dios sanó cuando tocó el borde del Señor, ¿verdad? Dice que el Señor se volteó y dijo, virtud salió de mí, poder salió de mí, sanidad, ¿verdad? Salió de mí. Amén. Y dice que él, volviéndose a buscar quién es, dice que la mujer asustada, con temor y temblor, dice que le dijo toda la verdad. Búscalo ahí en la Biblia, toda la verdad. Entonces ella se ministró
encontró con el Señor. Porque a veces nos ministramos, pero no decimos toda la verdad. A veces le pedimos perdón al Señor, pero no decimos toda la verdad. A veces vamos donde nuestros pastores y nos ministramos, pero no le decimos toda la verdad. Entonces, por eso a veces, amado hermano, no viene ministración al alma. A veces no viene esa sanidad que tanto le pedimos al Señor. Entonces, dice que ella le dijo, le confesó toda la verdad y Dios, por eso Dios la sanó, porque vio la intención de su corazón, el deseo de ponerse a cuentas con el Señor. Amén, hermano. Entonces es muy importante. Dice la Biblia, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, entonces, pero habla de dones de sanidad. Entonces hay dones, amados hermanos, de sanidad, no de sanación, vuelvo y repito, de sanidad. Amén. Hay hermanos que tienen el don, amén, para orar por otros y Dios puede sanar. Amén, hermano. Pero ¿a quién vamos cuando estamos enfermos? Acudamos primero al Señor. Y sí, vamos a los médicos, obviamente. No vamos a caer en el error de algunas religiones que no permiten la transfusión de sangre o no permiten que le pongan sangre a una persona, ¿verdad? Diciendo o aduciendo, amados hermanos, que podemos agarrar el espíritu de la otra persona. Sí, eso puede pasar, obviamente que sí, ¿verdad? Porque en la sangre, dice que en la sangre está la vida. Amén. La vida de la carne está en la sangre, pero si tú recibes, ¿verdad?, transfusión, tú ora por esa sangre, desmantela, ve a la Santa Cena y eso desmantela cualquier enfermedad que te pusieron. Amén, hermano, que te pueden poner. Amén. Pero ¿a quién vamos, amados hermanos? ¿A quién vamos? ¿Cómo está nuestro nivel de fe? Recordemos a aquel hombre, ¿verdad?, que le dijo, ay Señor, vea, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero tuve la palabra y mi siervo sanará. Y el siervo sanó. Amén. ¿Por qué? Porque él creyó en su corazón y dice, Señor, no vayas hasta allá. Tú envía la palabra. Tú envía la palabra por medio de una señal. ¿Qué hacemos? Enviar la palabra y la sanidad llega. Y la sanidad llega y Dios sana. Y si estás enfermo ahí, en el nombre poderoso de Jesús, Dios te sana en el nombre del Señor. Yo solo digo, Señor, envía la palabra. Tú envía la palabra, envía tu Santo Espíritu, un manto de sanidad. Amén. Y el Señor puede hacer el milagro. Amén. A base de la fe que tengamos. Amén. Es muy importante porque el Señor vino, amados hermanos. El Señor vino y Él vino a sanar. Dice que Él iba predicando, iba enseñando y iba sacando espíritus malos, ¿verdad? A los ciegos les daba la vista, a los cojos, ¿verdad? Los hacía caminar rectamente, ¿verdad? Quitaba plagas, amados hermanos. Dice que le traían a los enfermos, que le traían y Él los sanaba a todos, a los atormentados también, a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Él los sanaba. Si el Señor lo hizo en aquel tiempo, el Señor lo puede hacer en este tiempo. Si tu fe es lo suficientemente grande, el Señor va a trabajar con esa fe, y aunque esa fe fuera como un grano de mostaza, el Señor va a trabajar con esa fe. Amén. Entonces recibe sanidad ahí donde tú estás, recibe bendición ahí donde tú estás. Amén. Que el nombre del Señor sea glorificado. Y la gente lo seguía, ¿verdad? Lo procuraban, dice la Biblia, procuraban tocarlo, ¿verdad? Porque sabían que salía poder de sanidad de su cuerpo. Amén, hermano, es muy importante. De hecho, la Biblia habla en Salmos, creo que es que dice, ¿verdad?, que el Señor perdona todas nuestras iniquidades, y sana nuestras dolencias, Es más, leamos Isaías 53:5. Amén. Mientras lo buscas ahí, Isaías 53:5, dice la Biblia que para que se cumpliera esta palabra, que Él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Amén. En su cuerpo, dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, ¿verdad? Y que por su herida, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Vea lo que dice Isaías 53:5. Dice, mas Él, ¿quién? Jesús. Dice, cuando Él vino a la tierra y fue crucificado, dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Estás enfermo? Es normal, pero ve al Señor. Ve al Señor. Si ya esa enfermedad, tú dices, no, esto no es normal. Ya esto no me hace clic. Ya esto me trae a sospechas. Entonces revisémonos. ¿Para qué? ¿Por qué?
¿verdad? ¿Qué es esto que estoy pasando? Amén. Pongámoslo delante del Señor y confesemos la palabra. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Pidámosle revelación al Señor. No como un acto de magia, no como algo ahí, una pócima rara. No. Con la palabra de Dios. Que la palabra traiga revelación. A eso quiero llegar. Que la palabra traiga revelación y que se cumpla esta palabra. Él fue herido, amados hermanos. Él fue molido. Cuando vamos a la Santa Cena y tú participas del pan, y así como se muele el pan en tus dientes, dice que Él fue molido. Amén. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él para que tú y yo tuviéramos paz. Si esa enfermedad no te trae paz, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ve al Señor, ministrate, busca a tu pastor, busca a tu ministro y pídele, ¿verdad? Una cita para poder ver y examinar. Amén, examinar. Dice que la vida y la muerte está en la lengua, en lo que hablemos, en lo que confesemos, en lo que digamos. El mismo Job dijo: por cuanto callé, se envejecieron mis huesos. Por cuanto callé, me enfermé. Por cuanto callé, vino esta enfermedad. Por cuanto callé, se envejecieron mis huesos. Y los huesos habla del espíritu. Amén, una enfermedad en el espíritu. Amén. Entonces, aquel Señor nos envió a que seamos sanos. De hecho, cuando el Señor envió a sus discípulos, dice que Él les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. A los 12 discípulos dice que les dio autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Así dice la Biblia, lo puedes buscar en Lucas. Amén. Es muy bueno esto, amén. Muy importante tener esta revelación de que Dios quiere que nosotros seamos sanos, amén. Dice que en Hechos más adelante, ¿verdad? Dice que en una isla, dice que Pablo llegó y los que estaban enfermos venían y eran sanados. Después dice que en ciudades vecinas, ¿verdad? De Jerusalén, traían los enfermos atormentados, espíritus inmundos, y todos eran sanados, ya en tiempo de Hechos. Amén. El cojo de la hermosa no fue sanado en los tiempos de Jesús, fue sanado más adelante. Amén, hermanos. Pedro, recordemos cuando Pedro oró por aquella mujer, ¿verdad? Dorcas, dice que se puso sobre ella, oró y se arrodilló, oró, ¿verdad? Y ella abrió los ojos y se incorporó y fue resucitada. Amén. El que se puso encima de aquel niño, ¿verdad? Creo que fue Eliseo o Elías, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Dice que oró y se postró sobre él, ¿verdad? Y dice que igual se incorporó. Aquel hombre Eutico, ¿verdad? Que se durmió y cayó desde el tercer piso de una ventana, dice que Pablo oró por él y se resucitó. Amén. Y siempre lo hemos dicho, lo que está en la Biblia no es para aquellos tiempos. Lo que está en la Biblia, amados hermanos, es para estos tiempos, es para ti y es para mí. Amén, hermanos. Ministrémonos. Amén. Dice que esa mujer llegó temblando, ¿verdad? Llegó, dice, con temor y temblor, temiendo y temblando, y le dijo toda la verdad al Señor Jesucristo. Ministrémonos. A veces tenemos el concepto, ¿verdad?, de las personas que dicen, es que una ministración, capaz que salgo vomitando, capaz que salgo caminando por las paredes o por los techos, capaz que en una administración, ¿verdad?, se va a sacar un montón de demonios de mí. Sí, hay liberación, la Biblia habla de liberación, amén. Pero una administración, ¿qué es? ¿Qué es realmente una administración? Es hablar, es confesar, es declarar. Recordemos que hay diferentes tipos de administración y siempre lo hemos enseñado y siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Pero Pablo decía que bueno que es repetir las cosas, ¿verdad? Y para ustedes es seguro. Pero hay administración. Esto que estás haciendo detrás de este video es una administración. Te estás ministrando porque estás recibiendo la palabra. Cuando vamos a los discipulados, cuando vamos, amados hermanos, a la iglesia y nos sentamos a escuchar una hora de palabra, estamos siendo ministrados. El agua de la palabra. Pedro, no hay necesidad de que te lave todas las manos y los pies, las manos y la cabeza. No. Ustedes ya han sido limpios por la palabra que habéis recibido. El agua de la palabra nos lava y nos limpia. La oración, amados hermanos, es una administración. El ayuno es una administración. La alabanza, la adoración, el bautismo que hicimos en aguas, la Santa Cena de todos los meses, la comunión los unos con los otros, el lavarnos los pies, eso nos limpia. Eso, amados hermanos, eso es realmente una administración. Una administración no es liberación, ¿verdad? Se puede dar ese paso a la liberación, pero primero es hablar, es confesión, después administración, y si hay que llegar a la liberación, ya eso es otra cosa, amén. Pero una administración es hablar, es confesar, es declarar.
Amén. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Amén. Ahora la pregunta es, ya para ir aterrizando el tema, la pregunta es, ¿para qué queremos que el Señor nos sane? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón para que el Señor sane y quite ese aguijón de la carne? Decía Pablo. Porque recordemos, a la suegra de Pedro dice que el Señor, cuando llegó a la casa de Pedro, dice que estaba hirviendo en fiebre. Hirviendo, seguro le pusieron el termómetro y estaba casi en 40, dijo Kiko, 40 en cama. Amén. Pero, ¿para qué? Dice que cuando el Señor dice que la tocó, y dice que la sanó, y dice que ella se levantó de su cama y le servía al Señor. ¿Cuál es el propósito de que queremos que el Señor nos sane? Recordemos que dice que Ana derramó su alma, y la próxima vamos a hablar un poquito del alma. Es muy importante hablar del alma, de los sentimientos, de las emociones. Pero dice que Ana derramó su alma delante de la presencia del Señor, y dice que Dios le concedió lo que ella anhelaba, un niño, varón. Amén. Y dice: Señor, si tú me das esto que tanto te he pedido, yo lo dedico a ti, yo lo consagro a ti. Por eso enseñamos: dediquemos nuestra casa, dediquemos nuestros carros, dediquemos lo que tenemos, nuestros hijos, démoselo al Señor. Dedicar es dárselo al Señor. Todo es de Él, pero Él quiere que nosotros confesemos con nuestra boca que es de Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué queremos? Dice que esta suegra de Pedro, ¿verdad? Tanto que es criticada la suegra, ¿verdad? Pero esta suegra de Pedro, ¿verdad? El Señor la amaba. Amén. Y el Señor la sanó. Pero ella se levantó, se incorporó y le servía. Amén. Pero vemos muchos en la Biblia, amados hermanos, en Juan 6, para que lo leas por tiempo, léelo ahí en tu casa. Dice que las multitudes le seguían. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que el Señor hacía, ¿verdad? Y que hacía con los enfermos. Amén. Entonces le seguían por conveniencia. No sigamos al Señor por conveniencia. No sigamos al Señor. No vayamos a la iglesia para que Dios traiga prosperidad económica simplemente. No vayamos. Vamos a ser prósperos, pero conforme prospera nuestra alma. Amén. Vamos a quitar toda necesidad. El Señor va a quitar toda necesidad a partir de que busquemos el reino de Dios primeramente, ¿verdad? Y el Señor va a añadir todas las demás cosas. Entonces, no vayamos al Señor por conveniencia. No vengamos al Señor para que Él nos prospere. No vengamos al Señor para que Él nos sane. No vengamos simplemente al Señor porque hacía multiplicación de panes y peces. Porque por eso las multitudes le seguían. Porque ahí tenían comida gratis. Tenían pan y tenían pescado gratis. Entonces por eso lo seguían. Pero cuando el Señor los confrontó, cuando el Señor les dijo: el que quiere seguirme, tome su cruz. Cuando más adelante el Señor le dijo: si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, tienen que comer de mi cuerpo, tienen que beber de mi sangre. Ahí muchos se volvieron atrás, no lo supieron entender, pensaron que les estaba hablando de canibalismo y se volvieron atrás. Y dice que más adelante, en Juan 6:66, ¿verdad? Juan 6:66, el sello del enemigo, el anticristo, dice la Biblia que muchos de sus discípulos, no las multitudes, no habla de creyentes, no habla de simpatizantes, no, habla de muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, Pero entonces le dijo a los apóstoles dijo: ¿ustedes quieren irse también? Y fue cuando Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si tú sigues al Señor porque verdaderamente quieres de Él palabras de vida eterna, y no simplemente un favor, y no simplemente que te alimente, y no simplemente que te prospere, y no simplemente que te sane, si realmente tú sigues al Señor porque es un deleite para ti, entonces eres como Pedro. Vas a decir: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las multitudes se devuelven, los hijos lo siguen. Amén, hermano. Es muy importante. Otra, ¿verdad? Ahora sí, para ir terminando. Amén. Y para orar, ¿verdad? Recordemos cómo cuando David pecó con Betsabé, ¿verdad? Como el hijo que nació de esa relación, ¿verdad? Que no era de Dios, dice que ese niño enfermó, ¿verdad? Enfermó gravemente y murió. El niño murió, ¿verdad? Así lo dijo el profeta, ¿verdad? Se lo dijo a David que el niño iba a morir, y aunque David oró y clamó y durante 7 días dice que ayunó, aún así, ¿verdad? El niño murió. ¿Pero por qué murió? ¿Por qué murió si David le pidió tanto, ¿verdad? ¿Por qué murió si David le rogó tanto, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no nos quita esa enfermedad? Dice que era un trato para David.
Era para que él se arrepintiera, era para que él realmente se arrepintiera en polvo y en ceniza. Amén. Entonces Dios quiere muchas veces que nosotros, amados hermanos, nos arrepintamos. Dios permite muchas veces que ciertas cosas pasen para que nos volvamos a Él de todo corazón, ¿verdad? Y después cuando el Señor dijo, ciertamente David es como lo dije cuando Samuel lo fue a ungir, un hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor. Amén. Pero aún así el Señor permitió eso. Amén, para el trato para David, amén, por lo que él había pasado. Amén, hermano. Ezequías, ¿verdad? Dice la Biblia que Ezequías dijo que él enfermó, ¿verdad? Y el Señor envió el profeta y le dijo, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Entonces esa enfermedad, ¿para qué era? Para que él ordenara su casa, ¿verdad? Y no murió porque él se volteó a la pared, ¿verdad? Él se volteó y dice, Señor, con íntegro corazón he andado delante de ti, y el Señor le añadió 15 años más. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué el Señor permitió esa enfermedad? ¿Por qué permitió que le dijeran vas a morir de esa enfermedad? Para que él ordenara su casa, para que él se revisara, para que él sacara. ¿Para qué venimos a la Santa Cena? ¿Para qué venimos a la Cena del Señor? Para que el Señor diga, uno de ustedes me va a entregar, y empezar nosotros a examinarnos y a revisarnos, ¿verdad? No somos Judas, pero el Señor nos manda la pregunta, ¿para qué? Para sacar, para ministrar, para limpiarnos. Amén, por medio de la palabra. Amén. Y no importa tu condición. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Abraham, y Sara, dice que ya siendo mayores, ya siendo viejos, y ya que de casi 100 años, dice la Biblia, y que en donde la matriz de Sara, dice que estaba ya estéril, aún así ellos se fortalecieron en esa fe, le dieron gloria al Señor y se cumplió en ellos la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Isaac, el niño, amén, el hijo, el primogénito de Abraham. Amén, hermanos, oremos, pero recuerda, confiemos en Dios. Lo que debemos hacer es esperar en Dios, orar y esperar pacientemente en el Señor. Decirle al Señor, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero yo confío en ti y yo espero que tú traigas esa revelación a mi vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? ¿A quién que viene detrás de mí le estás enseñando, lo estás formando? ¿A quién por medio de esta enfermedad va a venir a los pies del Señor? ¿Quién por medio de lo que yo estoy pasando, que no ha querido, que me rodean, que están cerca de mí, que son mis familiares, pero no quieren volverse a ti, Señor, volverse a ti, servirte a ti e incorporarse al cuerpo de Cristo? Que esta enfermedad sea para que ellos se vuelvan a ti, para que los que no han querido ir al Señor se vuelvan a ti. Amén. Yo ya me revisé, yo ya me examiné, yo hice una retrospectiva de mí. Amén. Yo ya me probé como en la Santa Cena y no encuentro nada. Tranquilo. Amén. Señor, tú sabes que con integridad de corazón he actuado delante de ti. Tú tienes el control de todo. Amén, hermano. Como lo dijimos en el discipulado, hay enfermedades que se reprenden, hay enfermedades que tenemos que asimilarlas si es el plan de Dios y si realmente Dios te lo confirmó. Amén. Recordemos cuando se levantó, ¿verdad?, la tormenta, el Señor dice que estaba dormido y los discípulos se asustaron y lo despertaron. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor se levantó y reprendió la tormenta. Amén. Y estos hombres, los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles se quedaron impactados se quedaron, porque dicen que quién es este hombre que hasta los mares le obedecen. Amén. Pero después, más adelante, hubo una tormenta que el Señor no la reprendió. El Señor caminó sobre esa tormenta y le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Hay enfermedades que tenemos que reprender en el nombre de Jesús y echar fuera en el nombre de Jesús, pero van a haber enfermedades que cuando Dios traiga la paz y la revelación, esa paz te va a hacer caminar sobre la tormenta. Amén. Más adelante vemos una tormenta que se le levantó a Pablo, ¿verdad?, y perdieron todo lo material, pero las vidas fueron guardadas y fueron cuidados, que es lo más importante. Amén, hermano. Entonces pídele discernimiento al Señor si tienes que reprender esa enfermedad, o pídele discernimiento al Señor para poder caminar sobre esa enfermedad o sobre esa tormenta. Amén, confiando y viendo al Señor. Pedro caminó sobre esa tormenta viendo al Señor. Cuando él desvió su mirada, cuando él puso su mirada en otras cosas, fue cuando se empezó a hundir. Que no te hunda la tormenta. Pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre, papito lindo,
En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias porque tú nos has enseñado, papito lindo, a esperar, Señor, en ti. A confiar en ti, Señor. Padre, a veces viene la enfermedad. No lo entendemos, no lo comprendemos, Señor. No ha llegado la luz de la revelación de tu palabra, papito lindo. Pero yo creo, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Todo tienes el control, Señor. Y que el nombre tuyo y el de tu Hijo Jesucristo va a ser glorificado en las enfermedades, papito lindo. Eso nos enseña tu palabra. Eso nos dices por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay, Señor, enfermedad en tu pueblo, Señor, que tú traigas, Señor, esta verdad, Señor. Que tú traigas esta revelación, papito lindo. Si tenemos que reprender esa enfermedad o si tenemos, papito lindo, que caminar sobre esa tormenta, sobre esa enfermedad, papito lindo, trae luz de la revelación, Señor, acá, hermano. Y si hay enfermos, papito lindo, y esa enfermedad no viene de ti, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús, por medio de esta señal, esa enfermedad, Señor. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, sanidad de lo alto, Señor. Bendición de lo alto, Señor. Un manto, Señor, de sanidad, Señor, sobre mis hermanos, papito lindo. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús esa enfermedad, sabiendo, papito lindo, que a luz, que a verdad, que a sanidad, Señor, tú nos has llamado, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Recuerda, como siempre lo decimos, no estás solo, no estás sola. El Espíritu de Dios está contigo, está contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nosotros estamos para servirte también. Amén. Llámanos, escríbenos, pongámonos de acuerdo para ver cómo podemos incorporarte a ti y a tu familia a un discipulado. Amén, hermano. Dios te bendiga.